Banco de Condensadores. Docente Hugo Elías Fuentes Bustamante. Integrantes Christopher Núñez, Roberto Pérez. Introducción. Buenos días, profesor y compañeros. Hablaremos de los bancos de condensadores, de los efectos nocivos o no deseables de los circuitos inductivos que hacen perder eficiencia en la red y de cómo podemos mejorar el factor de potencia a través de esto. Tres preguntas que nos formularemos. ¿Qué es un banco de condensadores? Corresponde a la unión de varios condensadores conectados entre sí que compensan la energía reactiva y aumentan el factor de potencia. Esto posibilita una energía más estable con mayor capacidad de transmisión y pérdidas reducidas. ¿Cómo se puede mejorar el factor de potencia? El banco de condensadores son una opción viable para compensar el factor de potencia resultante en un sistema eléctrico, ya que están preparados para entregar energía reactiva en lugar de consumirla. ¿Cuál es el factor de potencia en Chile? En Chile, la legislación eléctrica vigente obliga a los consumidores frente a los distribuidores a no bajar su factor de potencia de 0,93 inductivo. Si no cumplen con dicha condición, se recarga en 1% de la factura total de cada centésima que este factor baje de 0,93. Existen tres tipos de potencia en un circuito eléctrico: activa, reactiva y aparente. Potencia activa es la que presenta la capacidad de poder realizar un proceso de transformación de energía eléctrica en trabajo, que se transforma en calor en la resistencia. Como tal, es la única potencia que realmente se consume en el circuito y que requiere ser suministrada por el generador del circuito, de donde P igual potencia activa, medida en watt, B igual voltaje en volt e I la corriente en amperes. Phi es el ángulo que se forma al retrasarse la corriente respecto al voltaje en una carga inductiva y adelantarse respecto al voltaje en una carga capacitiva. Potencia reactiva es la demandada por cargas que utilizan campos magnéticos para su funcionamiento, motores, reactores, transformadores, etc. Estas cargas necesitan ambos tipos de potencia para su funcionamiento, en una proporción propia de cada carga. También podemos afirmar que es la potencia con la que se carga y descarga constantemente la bobina. Realmente es una potencia que no se consume, únicamente se intercambia entre el condensador y la bobina, haciendo fluir una corriente extra por los conductores de alimentación, de donde P igual potencia reactiva medida en bar, por ampere reactivo, B voltaje en volt y la corriente en amperes. Potencia aparente es la suma fasorial o vectorial de ambas potencias, P y Q, que transportan los conductores que alimentan el circuito. El triángulo de potencias ilustra la suma vectorial de donde P es la potencia activa medida en watt, Q es la potencia reactiva medida en volt ampere reactivo y S es la potencia aparente medida en volt ampere. Por teorema de Pitágoras se calcula de la siguiente forma: S igual raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. El factor de potencia, o también llamado coseno phi, refleja el buen uso de la energía. Este muestra de forma simplificada el porcentaje que se convierte en trabajo o potencia útil, potencia activa, del total de potencia suministrada, potencia aparente. Este factor toma valores de 0 al 1, siendo 0 la peor condición y 1 la mejor. El triángulo de potencia muestra gráficamente qué es el coseno phi. Se define el coseno phi como el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, llevándolo a nuestro ejemplo: potencia activa P dividido por potencia aparente S. Efecto de la corrección del factor de potencia. En el siguiente diagrama vectorial, triángulo de potencias, se puede apreciar la corrección del factor de potencia. El primer triángulo está formado por P, QL y S1. QL es la potencia reactiva inductiva, QC la potencia reactiva capacitiva, QT es la diferencia entre Q sub L menos Q sub C, equivalente a la suma vectorial. Se observa que el triángulo de las potencias está comprendido ahora por P, QT y S2, por lo cual se generó un nuevo ángulo Φ2 menor que Φ1 y por tanto un coseno Φ2 más cercano a la unidad, equivalente al coseno de 0. Causas de un bajo factor de potencia. En su mayoría las cargas no solo demandan potencia activa, sino que también reactiva. Las causas principales son un bajo factor de potencia, se produce por un gran número de motores, equipos de refrigeración o climatización, entre otros, subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos por una mala planificación y operación de la industria, mal estado físico de la red eléctrica y o los equipos conectados a ella. Efectos de un mal factor de potencia. Al existir un mal factor de potencia se origina una demanda de potencia mayor a la necesaria, es decir, se demanda una gran cantidad de energía, pero un porcentaje inferior se transforma en trabajo útil. El resto se desperdicia, lo que conlleva
sobreexigencia de la instalación eléctrica, pérdida de capacidad disponible en la red, incremento de temperatura en conductores, pérdida eléctrica asociada a la temperatura por una elevada demanda de potencia, caídas de tensión, crecimiento innecesario de la red, elevados costos, multas por mal uso de energía por parte de la empresa distribuidora. Corrección del factor de potencia. Consiste en disminuir el consumo de energía reactiva desde la red y de este modo evitar efectos dañinos sobre esta. Para ello se emplean condensadores, los cuales aportan esta energía reactiva que utilizan las cargas conectadas aguas abajo, denominado banco a un grupo de condensadores interconectados. Compensación individual. Condensador conectado a un motor o máquina específica. Sin duda la mejor forma de compensar el factor de potencia, pero la más costosa. Esta consiste en conectar condensadores junto a la carga que demandan los dichos reactivos. Compensación grupal. Banco conectado a una sala de máquinas o conjunto de motores o conjunto de carga que demandan energía reactiva. Compensación central. Consta en conectar un banco condensador global que abarque toda la red, utilizada principalmente para compensar factor de potencia con el fin de evitar multas. Aquí observamos el factor de potencia o coseno phi de algunos aparatos eléctricos, por ejemplo el motor asíncrono. Vemos que el factor de potencia mejora a medida que aumentamos la carga hasta llegar a 0,85 a plena carga. El resto de los aparatos presenta un factor de potencia que se mueve entre 0,5 y 0,9, siendo 1 para las cargas resistivas. Dejo con ustedes para continuar con la exposición a mi compañero Cristian Núñez. Buenos días. Continúo con la descripción de los componentes de un banco de condensadores en media tensión. Gabinete. El gabinete es el closet metálico que contiene los bancos de capacitores que van montados sobre bastidores metálicos que se instalan en un punto de la red de MT en sus estaciones o en alimentadores de distribución, con el objeto de suministrar potencia reactiva y regular la tensión del sistema. Seccionador principal. Aparato mecánico de maniobra sin carga que por razones de seguridad asegura en posición de abierto una instancia de aislamiento y que se emplea para aislar un elemento de la red eléctrica o una parte de esta del resto de la red, con el fin de ponerlo fuera de servicio o para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Pararrayos. Protege de sobretensiones por caída de rayos sobre edificaciones, estructuras, torres, líneas de transmisión, distribución y subestaciones de la red eléctrica, etc. Banco de condensadores. El banco de condensadores automático, por su parte, consta de un conjunto de celdas capacitivas de valores distintos y también idénticos, según el arreglo, los cuales se encuentran agrupados para obtener el factor de potencia con variación de carga. Seccionador de puesta a tierra. Se les conoce también con el nombre de separadores o desconectadores. Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una instalación eléctrica para efectuar maniobras de operación o bien de mantenimiento. Reactor limitador de corriente. El reactor limitador de corriente es una bobina inductiva que tiene una gran reactancia inductiva en comparación con su resistencia y se utiliza para limitar corriente de cortocircuito durante condición de fallas. Interruptor vacío, interruptor de vacío o bajo estado. Sirven para garantizar el funcionamiento seguro de un circuito de vacío. En la ejecución eléctrica, el vacío disponible se mide mediante un sensor y se emite una señal de conmutación digital o analógica. Transformadores de protección o medición. Transformadores de medida son transformadores que convierten corrientes y tensiones de manera proporcional y en fase, en corriente y tensiones medibles y normalizadas. Ellos pueden alimentar instrumentos de medición, contadores o relés de protección, ya que permiten aislar los dispositivos de medida y protegerlos. Además, evita las perturbaciones que los campos magnéticos pueden producir sobre los instrumentos de medida. Medidor, comunicación opcional. Los bancos de condensadores en la actualidad poseen un sistema de monitoreo que permite hacer diagnóstico y ser predictivos para evaluar la efectividad de la compensación. Disponen de un sistema de adquisición de datos, un controlador lógico programable, una interfaz amigable y un protocolo de comunicación Modbus. Gabinete de control y protecciones. Es un tablero metálico de ensamble modular que contiene el banco de condensadores, propiamente tal, y los disyuntores de control y protección que permiten compensar la energía reactiva o factor de potencia, que consumen los motores eléctricos y otras cargas inductivas. Iluminación interna. La iluminación interior de los bancos de condensadores en la actualidad a través de la iluminación direccional, a través de equipos de tubos LED, que iluminan donde se necesita, quedando obsoleta la luz de equipos fluorescentes, que es multidireccional, o sea, que pierde iluminación en el dispositivo y otros lugares innecesarios.
Y con esto le damos final a la PPT.